Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Pues hoy empezamos el directo con un tema muy interesante. Lo he descubierto por casualidad y se trata de las armas en los poblados ibéricos. Es una recensión de un artículo escrito por Fernando Quesada Sanz, que es Darth Pro. ¿Cómo vas? ¿Cómo estamos? Pues preparados para hablar. Germán, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cuánto bueno hay por aquí? Bueno, pues preparados una tarde más para hablar sobre el mundo ibero, en este caso sobre el armamento y la función que el armamento cumplía en la sociedad. Estamos comentando una entrada en el blog de Voces de Bronce y Hierro titulada, como el artículo, porque es una recensión, Las armas en los poblados ibéricos. Este artículo, firmado por Fernando Quesada Sanz, que tal vez os suene el nombre, es uno de los mayores expertos en AMF. Hola, buenas tardes. Pues gracias a ti por acudir, porque al final estos directos están para que vosotros los veáis, eso que no os quepa duda. Vamos a hablar de armas. La verdad es que el tema militar es una cosa que siempre gusta, es una cosa que llama la atención, pero no nos vamos a quedar solo en el aspecto militar, puramente hablando, sino que también vamos a ver qué relación tiene con la sociedad. Y de hecho, la recensión que hacemos del artículo de Fernando Quesada Sanz lo que trata de explicar, y el artículo trata de eso, es si nosotros podemos identificar un comentario dicho muy común por los autores clásicos, y esto lo podemos identificar con la arqueología. Este comentario pues tiene que ver con el mundo de la guerra y cómo los autores clásicos exaltaban la labor de los... Hombre, es que el libro de Armas de Grecia y Roma lo escribió para el gran público y luego escribió el Armas de la antigua Iberia con los pueblos prerromanos. Y esos libros, que son muy conocidos, de hecho en la bibliografía del artículo los cito, bueno, no están en la bibliografía, pero en el artículo digo que Quesada Sanz es famoso por estos libros de divulgación, los editó a raíz de muchas de sus publicaciones, porque Quesada lleva publicando todos los 90 y todos los 2000 y los 2010, lleva ya 30 años de investigación y es uno de los mayores conocedores del mundo de la guerra y del armamento en la Iberia vieja, en la Hispania prerromana y en el mundo clásico. Vamos a empezar, si os parece, ya que estamos aquí en comunidad y nos hemos arrancado, vamos a empezar a explicar qué es el tema que tenemos pendiente. Pues si estás pendiente de compra Darth Pro, ya lo estás comprando y te digo más. Va a sacar Despertaferro otro monográfico sobre la guerra en Iberia. En breve lo vi publicado en Instagram. Así que es el momento perfecto para que te hagas con esos libros, porque son una gozada, ¿eh? Los vas a disfrutar muchísimo. Y ya de paso te recomiendo que leas en Voces de Bronce y Hierro un artículo que tengo sobre la guerra de los iberos, y también tenemos aquí en Destacados un programa en el que hablamos de ello. De hecho, es un programa. En YouTube figura como 2 partes y aquí en Twitch lo tenéis en Destacado como un solo programa. La guerra de los pueblos iberos, la guerra para los pueblos iberos contra la antigua Roma. Vamos a empezar con lo que es el tema. Cuando hablamos de las armas en la Iberia vieja, estamos hablando de un elemento que es muy importante, tanto del punto de vista arqueológico, tanto como desde el punto de vista de la propia historia. Los autores clásicos, cuando se refieren a los pueblos iberos y los pueblos celtíberos, también los celtas, hablan cómo los guerreros peninsulares sentían un gran apego hacia sus armas. Este apego era tan fuerte que cuando se les pedía que se rindieran y que ofrecieran las armas como acto de esta rendición, para estos guerreros ese acto les resultaba algo insoportable. Y de hecho preferían la muerte, según dicen los autores clásicos, a entregar estas armas. Se inmolaban en el campo de batalla o se daban muerte ellos mismos antes de pasar la vergüenza de tener que entregar estas armas. En un estudio, Gabriel Sopeña Genzor, investigador interesado especialmente en los ritos y la ideología celtibérica, hace referencia a que este apego a las armas
está dentro de lo que se entiende, lo que él denomina un ethos agonístico, es decir, el pensamiento, el criterio sociológico, mental, también de la psique individual, por el cual la guerra y la actividad de la guerra ejercida a través de la violencia es una expresión del propio individuo, de cómo una persona se ve a sí misma y de cómo una sociedad entiende que a través de la violencia y de la guerra contra otros pueblos se articula toda una estructura de poder y de relaciones sociales. Para los pueblos de la Iberia Vieja, el armamento era una parte de ellos mismos. Las citas de los autores clásicos que hacen referencia a cómo estos guerreros iberos, celtas, celtíberos, preferían darse muerte a entregar las armas, nos está expresando que había un ethos agonístico, una intención por la cual, un pensamiento por la cual la guerra era una manera de expresar la identidad del individuo y de expresar las relaciones entre los pueblos. Además, en el mundo antiguo existe el concepto de mentalidad arcaica, un concepto que era común en Grecia, en Roma y en todos los pueblos de la Edad del Hierro, por la cual los hombres libres quedaban pendientes de defender a su poblado, de defender a su tribu, a través del ejercicio de las armas. Hablando de la cultura ibera, podemos encontrar cómo los ajuares funerarios expresan que los guerreros del más diferente rango social, desde miembros de la tribu con escaso poder adquisitivo, como el guerrero que vemos aquí con el sagum y la lanza, como guerreros de la aristocracia, miembros de la nobleza, como el guerrero que vemos aquí con casco, portaban armas y hacían de la exhibición de estas armas un criterio de su poder, un criterio de su propia individualidad. La cuestión que surge es si estos textos clásicos que hacen referencia a la posesión de armas como parte de la expresión de la psique individual de una persona pueden comprobarse en la arqueología, o si acaso se trata de una publicidad, de una manipulación que los autores clásicos hacen para tratar de exaltar las virtudes de un enemigo feroz que, al ser derrotado por Roma, también expresa la propia virtud de la legión romana y del pueblo romano, que es capaz de imponerse a estos pueblos salvajes, a estos pueblos violentos. Para investigar en arqueología el uso de las armas dentro de un concepto cotidiano de la vida social, tenemos varios ambientes que pueden servir de utilidad. El primero de ellos, como es obvio, en el que probablemente pensemos todos en primer lugar, se trata del mundo funerario. El mundo funerario es una de las mejores expresiones que podemos encontrar dentro de culturas protohistóricas a la hora de estudiar su sociedad y parte de sus rituales y de la complejidad de sus creencias religiosas. Si analizamos los ajuares funerarios del mundo ibero, encontraremos que es muy común encontrar en las tumbas masculinas armas como parte del ajuar con el que el muerto viaja al otro mundo. Estas armas pueden entenderse, en primer lugar, como las propias herramientas del trabajo del individuo que está allí enterrado, en este caso un guerrero, y cómo, identificándose con esta actividad y pretendiendo que esta actividad puede ser desarrollada en el otro mundo, se entierra con ellas para llevarlas en el viaje al más allá. También es posible que, como expresión de riqueza dentro de su propio grupo o rango social, estos individuos se entierren con armas o con otros objetos para indicar todavía en la muerte ese estatus social que posee él y su familia. El riesgo que corremos al tratar de analizar las costumbres de la vida cotidiana dentro del mundo funerario es que el mundo funerario tiene sus propios cánones, sus propios estándares y rituales que no tienen por qué identificarse necesariamente con las costumbres habituales de la vida. Por ejemplo, si consideramos los rituales funerarios actuales respecto a nuestras formas de vida, podremos encontrar que si una civilización futura excava nuestras necrópolis, nuestros cementerios, no podría deducir de ello toda la tecnología que utilizamos, porque en nuestro propio ritual funerario, cuando inhumamos un cuerpo, seguimos una serie de costumbres, una serie de estrategias que no tienen relación directa con el mundo de los vivos.
Por lo tanto, el ambiente funerario, aunque es útil en la investigación, posee un sesgo de interpretación que no nos permite identificar adecuadamente las costumbres propias de la vida cotidiana, ya que los rituales y el simbolismo de los objetos entregados en el momento del entierro no tienen una relación directa con la vida cotidiana, sino más bien con el conjunto de creencias sobre los dioses y el más allá. Si descartamos el mundo funerario, tenemos que tener en cuenta que es por el valor intrínseco que las armas tenían como símbolo dentro del mundo ibero. Las armas, tal y como hemos expresado al principio, eran un símbolo de la identidad del individuo. Por esta razón los individuos se hacen enterrar con ellas, porque forman parte de su yo, un yo que dejan también con su impronta en la muerte. Sin embargo, en otros aspectos, hemos encontrado que las armas indican un valor simbólico más allá del funerario, un valor simbólico que tiene relación con la expresión política, la expresión social, la expresión de una ideología que no está relacionada directamente con la muerte, sino con las expresiones del poder y de las relaciones sociales dentro del mundo ibero. Sin ir más lejos, en el enterramiento de la dama de Baza se encontraron varias falcatas que no son propias de una mujer aristocrática. Benalub hace una pregunta que dice que es tonta, aquí no hay preguntas tontas, y dice si es posible que, siendo las armas importantes para los pueblos iberos, si eran igual de importantes los herreros, en el sentido de que si los herreros eran personas sin importancia, sin pena ni gloria. No. Sabemos por la cultura clásica que los herreros, sobre todo en las etapas protohistóricas, antes de las etapas estatales, donde ya hay una sociedad organizada por criterios de riqueza y de estrato social, los herreros tenían un valor dentro de las sociedades protohistóricas porque su trabajo estaba a medio camino entre el trabajo artesanal y la religión. Los minerales siempre se han extraído de la tierra es el lugar donde habitan los muertos y donde habitan los dioses, y los conocimientos metalúrgicos que se utilizaban para forjar el metal eran conocimientos secretos, compartidos entre unos pocos, y en general existía un halo de misterio, un halo de respeto respecto a los herreros y su tradición. Además, proporcionando, como proporcionaban los herreros, armas a la élite y a los grupos sociales guerreros, que eran parte muy importante de la sociedad de muchos grupos protohistóricos, los herreros tenían una posición destacada y relevante dentro del mundo de la Iberia Vieja y de toda la Europa Atlántica. Como estábamos diciendo, las falcatas en el enterramiento de la dama de Baza no tienen una relación directa con el personaje que está ahí enterrado. En el mundo funerario también vemos que muchas veces la falcata está sobre representada frente a otros elementos del armamento que también serían comunes en su uso en el campo de batalla, pero que sin embargo no aparecen en las tumbas. Tanto la aparición de armas en el contexto ritual del enterramiento de una mujer de la aristocracia ibera, como la sobrerepresentación de armas en el propio mundo funerario, nos hace pensar que la falcata, en concreto, tenía un valor simbólico dentro del mundo ibero que escapaba el mero uso funcional de ese arma. Probablemente, dentro de la religión ibera, debería existir un hombre, un dios masculino, guerrero, asociado también con la política y con la defensa de la tribu, que de alguna manera se representaría a través de actitudes violentas y con símbolos como podrían ser las armas. De esta forma, las falcatas podrían indicar un estatus social relacionado con el grupo guerrero que suponía el estrato más alto de la sociedad ibera y que por su función guerrera utilizaba en las propias armas un símbolo de su propio poder. Si descartamos el ambiente funerario como un elemento clave para conocer la vida cotidiana y poder afirmar el apego que estos guerreros iberos sentían hacia su armamento, el otro aspecto que podemos analizar es el estudio de poblados. Sin embargo, cuando analizamos los poblados, tenemos el problema de poder llegar
a un poblado con unas condiciones arqueológicas que permitan saber que lo que estamos observando es un momento congelado en el tiempo, que no ha habido una modificación humana posterior a esos restos que excavamos. En ese momento, de lo que podemos estar hablando es de un yacimiento arqueológico que debe guardar una serie de requisitos. Ese yacimiento arqueológico que nos permita dar una información precisa sobre la vida cotidiana debe ser un yacimiento que una vez abandonado no volvió a ser ocupado, en la que no haya acción humana una vez ese yacimiento ha dejado de estar habitado, que además fuera abandonado en un momento rápido, seguramente, y con la mayoría de las probabilidades, con una situación traumática que derivara el abandono repentino del lugar, y que por lo tanto permitiera dejar una instantánea de ese espacio que luego puede excavarse y por lo tanto que las conclusiones a las que se lleguen con los restos encontrados sean conclusiones que permitan afirmar que son momentos concretos que no tienen un efecto o una modificación posterior sobre cómo estaban los lugares cuando fueron abandonados. El ejemplo más paradigmático que podemos utilizar en este sentido es Pompeya. Pompeya supone un hallazgo fundamental dentro de la arqueología romana, no solo por la conservación de la ciudad, sino precisamente porque la ciudad está congelada en el momento preciso en el que ocurrió la erupción. Y por lo tanto, los usos y los haceres de la vida cotidiana permanecen en ese yacimiento arqueológico y por lo tanto pueden estudiarse y nos pueden dar datos relevantes sobre su uso. Encontrar un poblado que reúna las condiciones necesarias como para que no quepa duda de que el instante en el que el yacimiento arqueológico es excavado es el instante último en el que ese poblado fue habitado y que por lo tanto el poblado permanece congelado en la última viñeta de su vida cotidiana, no es una tarea fácil. Sin embargo, en la península ibérica, dentro del mundo ibero, tenemos un caso específico muy famoso y muy útil para este estudio. Se trata de la Bastida de les Alcuses, que está en la provincia de Valencia, al suroeste, ya cercano con la frontera con Castellón. Pertenecía a la tribu de los contestanos y fue destruida, probablemente por un ataque enemigo, a finales del siglo IV a.C. La Bastida era un poblado oppidum fortificado en altura, con muy buenas defensas, con una población estimable y con una estructura urbana basada en barrios. Este yacimiento fue destruido debido a algún asalto y los pobladores lo abandonaron precipitadamente, probablemente en la huida. En la Bastida de les Alcuses encontramos tanto elementos simbólicos que representan el valor de las armas en el mundo ibérico, como elementos de la vida cotidiana que permiten estudiar el significado del armamento y la utilidad que éste tenía en los usos y costumbres de los antiguos iberos. En la excavación de la puerta oeste, la que daba acceso principal al poblado, se encontró los restos de una ceremonia que había reunido a toda la comunidad. Esa ceremonia había sido llevada a cabo cuando se construyó la puerta central. La ceremonia se llevó a cabo después de reconstruir la puerta principal y durante esta festividad se quemaron los restos antiguos de la puerta junto con una serie de ofrendas ofrecidas al fuego. Que además de los restos anticuados de la muralla se quemaran ofrendas, entre las que había cerámica de importación, incluida cerámica griega, frutas y semillas, y también armas, nos indica que nos encontramos ante un ritual, probablemente de renovación por fuego, en el que lo viejo era destruido para dar paso a lo nuevo, y a la vez se sacrificaban una serie de objetos con el sentido de ofrecer estos elementos a la divinidad, probablemente espíritus, genios o dioses de la tribu o defensores del poblado. Entre los objetos ofrecidos al fuego en la ceremonia hay un conjunto de 5 panoplias guerreras. Esas panoplias, según los restos encontrados, estaban formadas por una caetra, por una falcata o una espada y por una lanza.
Cabe destacar el número 5 y cómo existe un conjunto de armas iguales entregadas al fuego. Los investigadores que realizaron este hallazgo llegaron a asumir que el número y el ofrecimiento tal vez pudiera indicar la existencia de 5 grupos gentilicios o de 5 castas, de 5 estructuras sociales que formaban parte del total de la comunidad de la Bastida y que quedaban representados en la ceremonia ciudadana a través de la entrega de estas 5 panoplias en el fuego. En la aparición de estas armas como parte del ritual de renovación de construcción de la muralla, encontramos este simbolismo de las armas, la expresión de una ideología de poder, de una ideología política por parte de los iberos. Sin embargo, el dato más importante que nos da la Bastida de les Alcuses es que todos los barrios del interior han sido excavados y se posee información precisa sobre las armas que había en cada uno de ellos. Este plano pertenece al artículo que estamos comentando de Fernando Quesada. Si ampliamos el artículo, si ampliamos la imagen, en este plano podemos observar la distribución general de las armas encontradas dentro del yacimiento de la Bastida. Vemos sobre todo representado la zona del barrio oeste, el centro del poblado, y percibimos claramente la estructura y manzanas de casas. Dustfinger, estamos hablando sobre cómo los autores clásicos decían que a los guerreros iberos y celtas les resultaba traumático e imposible entregar sus armas, que sentían un apego especial hacia las armas. Y estamos viendo si ese texto que dicen los autores clásicos se puede ver en arqueología. Estamos analizando el valor de las armas con un valor simbólico que va más allá del concepto del uso cotidiano, y ahora estamos investigando cómo la vida cotidiana expresada a través del hallazgo en un yacimiento arqueológico puede expresar si estas armas eran utilizadas por los individuos de manera habitual o no. Analizando el plano de la Bastida de les Alcuses, vemos que hay armas repartidas de manera homogénea por gran parte del yacimiento. De hecho, si analizamos cada una de las manzanas de casas, veremos que prácticamente todas ellas poseen armas en su interior. En la Bastida de les Alcuses, el elemento más representado son los regatones de lanzas. Al principio podríamos pensar que el conjunto de una lanza está formada por la mojarra o la punta de la lanza y la cóntera, la punta de la lanza. Sin embargo, la sobrerepresentación de estas puntas de lanza parece indicar que el compuesto de punta de lanza y taco de lanza no tenía que ser un continuo, sino que hay muchos más cónteras, muchos más tacos de lanza que puntas, lo cual indica que muchos de esas cónteras o tacos de lanza no eran parte de las armas, sino que serían parte de otros elementos, tal vez como bastones, utensilios y otros elementos que no son fácilmente identificables porque, al haberse perdido el elemento orgánico al que estaban sujetos, pues no pueden reconocerse. Sin embargo, sí que vemos que las lanzas están muy representadas. El siguiente elemento que aparece representado en la Bastida de les Alcuses son los bocados de caballos, lo cual es un rasgo a destacar, dada la importancia que, a partir de las guerras púnicas, sabemos que cumplió la caballería ibera. Sobre este aspecto hablaremos más adelante, porque la presencia numerosa de bocados y de arreos de caballos dentro del yacimiento ibérico supera con mucho la presencia de estos bocados dentro del mundo funerario. Esto nos da la pista de que, al contrario de lo que pudiera pensarse en un principio, la presencia de bocados en un ambiente funerario no implica la expresión de una élite que es capaz de montar a caballo, sino que al encontrar bocados en gran número dentro de los poblados iberos, podemos asumir que el uso del caballo por parte de las poblaciones ibéricas era común, al menos a partir del siglo III a.C., momento en el cual ya debió existir un cuerpo de caballería lo suficientemente importante como para tener un efecto y un papel en los campos de batalla.
Después de las lanzas y de los bocados de caballo, muy atrás en el número de objetos encontrados encontramos las espadas y los escudos. Espadas y escudos serían los elementos propiamente del armamento de guerra ibero. Las lanzas y las cónteras no tienen que expresar obligatoriamente armas de guerra, porque ya hemos visto que las cónteras están sobrerepresentadas sobre el total, con lo cual muchas de ellas formaban parte de objetos que no eran armas, y las puntas de las lanzas en muchas ocasiones pueden relacionarse con armas dedicadas a la caza. Como no podemos determinar qué lanzas eran usadas para la caza y qué lanzas eran usadas para la guerra, el elemento definitorio que nos habla de una panoplia guerrera son las espadas y los apliques o partes de los escudos. Sin embargo, estas armas apenas aparecen en la Bastida de les Alcuses. Hay una explicación obvia. La explicación lógica es que, puesto que la Bastida fue abandonada en un contexto de calamidad, probablemente una guerra, esos escudos y esas espadas eran portados por los guerreros en el momento del abandono y por lo tanto no quedaron en el yacimiento una vez la ciudad fue abandonada y manteniendo esa imagen estática que hoy en día se ha podido excavar. Si aunamos el conjunto de armas que pueden encontrarse en las diferentes habitaciones de una misma casa, sí que puede concluirse en definitiva que de una manera general aparece representado el armamento de un guerrero. Sumando el conjunto individual de objetos metálicos en cada casa, repartido en diferentes habitaciones, podemos sumar en general la idea de la existencia de una lanza, de un bocado de caballo, de espada y de escudo, el armamento básico que utilizara un guerrero ibero. En algunos lugares no aparecen armas en absoluto, y estos lugares, sumados a la cerámica que se ha encontrado en ellos y a las características propias de la estructura, hace indicar que se trataba de templos, o al menos de santuarios. Por lo tanto, no eran espacios habitados por una familia y en ellos no se han encontrado armas porque las armas obligatoriamente debían pertenecer a las posesiones familiares de los individuos que habitaban en la Bastida de les Alcuses. Si analizamos el conjunto de armas, podemos llegar a la conclusión de que en cada casa había al menos una panoplia, lo cual indica que el grupo familiar que habitaba ahí tenía armas. Eso nos lleva a concluir que los padres de familia o los individuos varones adultos de esas viviendas poseían armas como elementos habituales de su propiedad. Y esta realidad arqueológica sí que puede interpretarse a la luz de los textos de los autores clásicos cuando hablaban que para los guerreros iberos, celtas y celtíberos, abandonar sus armas resultaba insoportable. Vemos que las armas eran parte del elemento cotidiano y que por lo tanto sí que podían formar parte de la expresión individual de estos guerreros que veían en el uso y ostentación de estas armas un símbolo de su rango social y también una expresión de su propio yo. Respecto a la existencia de caballería y a la existencia de armas en todas las casas, podemos llegar a otra conclusión. ¿Era entonces el arma un elemento cotidiano en la vida de los iberos? Al igual que encontramos armas como símbolo en la tumba de una mujer aristocrática, la dama de Baza, ¿es posible que las armas aparecidas en las casas de la Bastida de les Alcuses tuvieran también un valor simbólico más allá de la pertenencia a un guerrero? Para responder a esto podemos analizar otros casos de poblados iberos. En este momento, pues encontraríamos muchos casos en el blog de Voces de Bronce y Hierro, en la recensión del artículo de Quesada Sanz, podéis encontrar los casos pormenorizados, pero yo me quiero detener en otro que sirve de contraste a esto que estamos hablando. El yacimiento del Puntal de... El yacimiento del Puntal del Llops es un pequeño poblado fortificado situado en altura. Frente a la Bastida de les Alcuses, que sería un gran oppidum ibero, el Puntal del Llops es un pequeño caserío
habitado por unas pocas familias, entre 40 y 60 personas, que dominaría un pequeño territorio circundante, probablemente dedicado a tierras de labor. Estos pequeños caseríos fortificados formarían parte del paisaje agrario rural del territorio tribal de los diferentes pueblos iberos. En el Puntal del Llops se ha encontrado una sola vivienda que presente un armamento propio de una panoplia ibérica. El yacimiento, perfectamente identificado, tiene la forma que veis aquí. Si agrandamos la imagen, podéis ver que la lectura de esta fotografía sacada del artículo de Quesada Sanz es mucho más fácil de leer, es más fácilmente interpretable. Y aquí veis la distribución, del puntal. El Puntal del Llops era un lugar destinado a la explotación agrícola. Hay una serie de estancias y casas adosadas al muro principal y en un extremo de la fortificación, coincidente con una torre, encontramos una serie de departamentos que forman parte de una vivienda más grande. Es precisamente en el espacio de esta vivienda donde se encuentran los restos metálicos de todo el yacimiento. Esos restos metálicos son de dos partes, son de dos tipos. Por un lado, encontramos instrumentos y aperos de labranza. Por otro lado, encontramos elementos representativos de una panoplia de caballero. Que en la vivienda aristocrática podemos asumir que se trataba de la vivienda de la familia que gobernaba el Puntal, puesto que se trata de la vivienda con más habitaciones y que presenta todos los aperos metálicos del poblado, en esta vivienda se acumulaban todos los instrumentos de labranza, lo cual indica que la familia que gobernaba el Puntal controlaba los medios de producción y dirigía el trabajo del resto de la comunidad que allí vivía. Que además en esa casa sea en el único lugar donde se han encontrado un conjunto de armas que pueden ser identificadas como la panoplia de un guerrero, y que además en esas armas haya un bocado, lo cual indique que era un guerrero que luchaba a caballo, nos da a entender que se trataba de una sociedad formada por una familia aristocrática con un padre de familia que era guerrero, defensor del lugar, y una serie de habitantes siervos, o tal vez esclavos, en todo caso supeditados a la familia, que ni siquiera tenía la capacidad de guardar sus propios aperos de labranza. Que la vivienda del aristócrata fuera el lugar donde se guardaban todos estos aperos, nos da a pensar que si la posesión y acaparamiento de unos instrumentos demuestra el poder de esta élite ibera, también pudiera ser que acapararan las armas, puesto que son otras herramientas de guerra utilizadas en la sociedad ibera. Sin embargo, con el caso que hemos visto de la Bastida de les Alcuses, comparada con el caso del Puntal del Llops, vemos que en el Puntal no hay armas en el resto de las viviendas, ninguna en absoluto, ni siquiera hay instrumentos metálicos, mientras que en la Bastida las armas y los instrumentos metálicos están por todas las habitaciones de casi todas las casas del yacimiento. Esto nos da a entender que en la Bastida y en el Puntal el rango social de la población que habitaba era distinto, mientras que la familia aristocrática del Puntal disponía de armas, igual que la mayoría de los habitantes de la Bastida, la mayoría de los habitantes del Puntal no disponía de armas. Este hallazgo arqueológico y la comparación de ambos yacimientos nos guía hacia el conocimiento de la existencia de clases sociales definidas dentro del mundo ibero. ¿Qué función cumplían las armas dentro de esta sociedad? Con todo lo visto, podemos comprobar cómo las armas eran un elemento principal, no solo de la ideología ibera, sino también de la forma en la que un grupo social, los guerreros, expresaban su propio rango y su propia identidad. En la Bastida, la gran mayoría de las casas presentan armamento, igual que en la única casa, suponemos que del grupo dominante del Puntal. Esto indica que los habitantes de esos lugares eran guerreros,
tanto de alto nivel como de bajo nivel. Simplemente su distinción se realiza a partir de la calidad de las armas encontradas, pero no del hecho de poseer armas. Un aristócrata ibero y un poblador del común, un hombre libre, que poseyeran armas, se encontraban dentro de un mismo rango social, mientras que aquellos habitantes que no poseían armas expresaban en realidad un estatus social inferior, tal vez de siervos, tal vez de esclavos. En conclusión, podemos comprobar que, a través de la arqueología, sí se destaca ese papel que las armas tenían dentro de la ideología ibera, que aparece representado con tanta asiduidad en los escritos de los autores clásicos. Con este estudio y a través de esta recensión podemos ver cómo se conectan diferentes niveles de la investigación arqueológica, historiográfica, para tratar de entender la sociedad y el mundo ideológico de los iberos dentro de la Iberia vieja. Veis que es un tema muy interesante, que a través de diferentes conexiones podemos llegar a conclusiones de gran alcance dentro del entendimiento de esta sociedad ibera. Y a mí lo que más me ha llamado la atención de este artículo es que precisamente a través de la existencia de armas en los poblados se puede identificar a un grupo social y se pueden ver cómo había una estratificación dentro del mundo ibero entre la gente que poseía armas y la gente que no poseía armas. Si relacionamos el conocimiento que podemos deducir a través de la arqueología de la sociedad ibera y la relacionamos con los conocimientos amplios que poseemos de las culturas clásicas, podremos encontrar determinados ámbitos en común. Esa mentalidad de el ciudadano defensor de la polis, propio del mundo griego, que también se traslada al mundo latino, se refleja de la misma manera en el mundo ibero. Aunque dentro de la Iberia vieja no podemos identificar, por ausencia de textos, los conflictos sociales, la evolución y la estructura de las sociedades iberas, la comparación con otras culturas de la Edad del Hierro sí nos permite identificar fenómenos culturales muy similares que en definitiva están expresando una misma concepción de la estructura social de la ideología del poder. En Iberia existía un grupo mayoritario de hombres libres, poseedores de armas, que expresaban su estatus a través de la posesión de esas armas. Por ello, cuando durante la conquista romana los generales romanos reclamaban la entrega de armas, para los guerreros iberos este acto resultaba insoportable, dado que la cesión de unas armas, su entrega al enemigo, significaba en su mentalidad su cambio de hombre libre a un siervo o un esclavo, un acto insoportable, y por tanto preferían darse muerte o inmolarse en el campo de batalla a entregar estas armas. Si además entendemos que para la mentalidad de los iberos y de los celtíberos la muerte en batalla era algo deseable, era un gesto de la virtud del guerrero, era una oportunidad para acceder directamente al paraíso, podemos entender cómo las armas eran un elemento fundamental en la vida de los hombres libres y cómo se desarrollaba un vínculo, incluso emocional, estrecho entre las armas y la propia personalidad de un guerrero. Este tema es muy interesante. No sé qué os parece, si vosotros creéis también que esta forma de entender la sociedad de los iberos se relaciona con el mundo griego y romano. Imaginaros si excaváramos una polis griega o una ciudad del Lacio y encontráramos cómo los hoplitas guardaban en sus casas esos escudos, esos cascos, esas lanzas, y luego al excavarlos se encuentran. Obviamente ese escudo, ese casco, es una expresión de su capacidad, porque ese alfarero, ese carpintero, ese mercader ateniense o de donde fuere, expresaba, no a través de su oficio de alfarero o de mercader, su categoría de hombre libre, sino que lo expresaba a través de las armas, puesto que a través de las armas esos individuos manifestaban su capacidad para luchar para la polis, y esa capacidad de luchar para la polis les devolvía a cambio el privilegio de ser ciudadanos de la misma
y de poder participar en la política y en las decisiones de la ciudad. Si analizamos lo que conocemos sobre la estructura social y ciudadana de Grecia y de Roma, y lo comparamos, lo proyectamos sobre las conclusiones arqueológicas que podemos sacar en la sociedad ibera, veremos que hay unos rasgos en común que no son diferentes y que los sitúan dentro de un mismo concepto de la ciudadanía, de lo que representa la libertad de un individuo y de lo que implica los rangos sociales y las categorías sociales dentro de estructuras ya muy jerarquizadas y bien organizadas. Pues hasta aquí el directo de hoy. Es muy entretenido todo lo que tiene que ver con las armas, con el mundo social y de la ideología. Para mí es el campo más apasionante, sobre todo el aspecto ideológico, porque al final estamos rescatando la voz. De ahí el nombre del canal, Voces de Bronce y Hierro. Y son estas voces que en Grecia, que en Roma se oyen también, porque tenemos multitud de textos para escucharlas, pero que en el mundo ibero, que en el mundo celta, las tenemos mudas. Encontramos ahí los yacimientos arqueológicos, esos momentos congelados en el tiempo de la vida de las gentes que habitaron, pero no nos pueden hablar. Y entonces es a través del análisis meticuloso de los datos en el que podemos llegar a conclusiones y a comparaciones con otras culturas que sí conocemos. Siempre, eso sí, teniendo en cuenta el cuidado con el que hay que tomar las conclusiones y sabiendo que situaciones similares no tienen que implicar obligatoriamente conceptos mentales similares. Pero sí que creo que ofrecen una situación general que en definitiva lleva a la conclusión de que en todo el Mediterráneo, de una punta al otro, y sobre todo por el amplio contacto que tuvieron las culturas iberas primero y celtíberas después con el mundo griego y con el mundo romano, pues ahí hay una mezcla, hay un proceso de aculturación que va a ser muy suave, que no hay que esperar a la conquista romana para que tenga lugar, sino que hay un entretejimiento cultural entre todos estos pueblos y que vamos viendo factores comunes que se repiten en todos ellos, porque en definitiva formaban parte de un gran ambiente o de un mismo pozo cultural. Por supuesto, no podemos hablar de una globalización como la nuestra, ni un entretejimiento de esta cultura mundo que tenemos hoy en día, pero sí que hablamos de áreas de influencia externa y de patrones de comportamiento que se repiten y que no es raro ver que tienen cierta similitud entre sí en partes diferentes del Mediterráneo. En el tweet en el que anuncio el inicio del programa voy a colgar el acceso a los PDF de los artículos de los que hemos estado hablando. Vais a tener 3 enlaces. Un enlace para el artículo. Muchas gracias, Ollane. Hola y bienvenida, que al principio no te he visto comentar y si estabas aquí, encantado. Vais a tener un enlace con el artículo general del que está puesta la recensión en el blog, Las armas en los poblados iberos, un enlace al artículo específico sobre las armas en la Bastida de les Alcuses y también vais a tener otro enlace al artículo sobre la ceremonia de inauguración de las puertas que se hizo en la Bastida de les Alcuses. Estos 3 enlaces los tenéis en el tweet de inicio del directo y luego también tenéis en el blog de Voces de Bronce y Hierro el artículo completo con toda la explicación. Y allí también tenéis la bibliografía concreta que he utilizado para el artículo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Muchas gracias por haber participado en otro programa más. Nos veremos próximamente. Que los dioses os sean propicios y además tener en cuenta que es posible que dentro de poco demos un poco cambio a la temática que estoy tratando en Voces de Bronce y Hierro, porque yo os comenté que estoy empezando a interesarme por el mundo artúrico otra vez. En mi época de la universidad tuve un boom tremendo con la literatura artúrica, me compré muchísimos libros, los tengo, y más que me he comprado, pero lo dejé un poco abandonado y sin embargo la lectura de la mitología celta me ha ido llevando otra vez al mundo artúrico
y además buscando información en los medios de divulgación de masa, en YouTube, en Twitter, en blogs, no he visto mucha información, o desde luego no he visto la información que a mí me gustaría leer a mí mismo. Así que posiblemente, aunque tengo preparados algunos temas todavía para tratar dentro de la Iberia Vieja, es posible que demos un vuelco, o que durante un tiempo, por supuesto, estemos hablando sobre el ciclo artúrico y sobre su creación, sobre su desarrollo y sobre los personajes artúricos. Espero que sea un tema que también os interese. Os invito, como siempre, a colaborar en Voces de Bronce y Hierro, acudiendo a los directos, participando en ellos. Podéis además afiliaros al canal para apoyarlo, también podéis compartir bits a través del chat. Si os interesa un tema podéis proponerlo. También os invito a, si queréis colaborar con el blog de Voces de Bronce y Hierro. La semana pasada, el domingo estuvimos con Agripina viendo la película de Master and Commander. También la Cierva de Sertorio ha estado en el programa y Milce ha colaborado con un artículo. Cualquier idea, cualquier cosa que vosotros tengáis por ahí, un trabajillo, adelante. Podemos hacer un directo de Twitch hablando sobre el tema y lo podemos dejar colgado en el blog. Pero sobre todo, lo más importante es gracias por haber acudido a la cita, como siempre, y por compartir este rato de historia de la Iberia Vieja. Yo con vosotros y vosotros, desde luego, conmigo, porque sin vosotros al otro lado, pues al final sería yo solo hablando en una pantalla de ordenador y, hombre, eso tampoco es que tenga mucha gracia. Muchas gracias por haber venido. Equius, madre mía, llegas justo cuando nos estábamos despidiendo. ¿Qué tal? Hemos estado hablando del armamento ibero. Sin embargo, no te preocupes, no os preocupéis ninguno. Jator, muchas gracias. Sabed que luego el vídeo queda puesto en la parte de destacados y lo podéis ver entero. Así que Twitch no solo es una plataforma donde ver los directos, sino que también es una plataforma que podéis ver luego en diferido y allí pues uno puede verlo y revisionarlo las veces. Hombre, Equius, pues igual que todos los demás, estáis para intervenir en cualquier momento y además, si vosotros, como ha hecho Benalú, tenéis alguna duda, algún elemento que aportar, Benalú nos ha hablado sobre qué valor tenían los herreros en el mundo ibero, pues si vosotros venís y queréis hacer otra pregunta, pues desde luego estáis invitados de sobra, porque yo estoy encantado que me preguntéis y además incluso a veces pueden surgir hasta temas que yo no sepa abarcar y pueden surgir debates, incluso nuevas ramas de investigación. Así que estáis invitados a colaborar de todas las maneras que queráis, en los directos, en el blog, en Twitter, y al final creamos una comunidad entre todos, que es lo más importante, que unamos todos nuestras voces en este Twitch de Voces de Bronce y Hierro. Encantado de estar con vosotros, que vaya bien, nos veremos próximamente y cuidaros mucho. Que los dioses os sean propicios y hasta la próxima.